Estimados participantes, mi nombre es Juan José Paredes y el día de hoy vamos a ver la segunda parte de la unidad temática número 2, correspondiente al proceso contencioso administrativo dentro de la legislación venezolana. Con respecto al proceso contencioso administrativo, tenemos que decir que es un punto que se relaciona con la última parte de la primera clase, es decir, la del módulo primero. Y es que en un principio la forma en la cual se concebía al contencioso administrativo era una forma objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el proceso contencioso administrativo, en esos casos, el juez únicamente venía a analizar aquellas formalidades de ley con respecto al acto administrativo que era impugnado por vía judicial. No obstante, el paso del tiempo, la aplicación de nuevas teorías y un desarrollo en el constitucionalismo fueron a poner al hombre como el eje central del proceso judicial. Y actualmente el proceso contencioso administrativo tiene un eje subjetivo, lo cual se traduce en que frente al proceso contencioso administrativo, el juez contencioso tiene que dictar una decisión, pero con base a una mejora en la situación del solicitante, de la persona, ¿no? Y si bien el juez contencioso sigue revisando cuáles son las características, el procedimiento mediante el cual fue dictado el acto administrativo y si el mismo cumple con las condiciones para poder ser dictado, es decir, aquellos requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, también tiene que tomar una decisión que pueda beneficiar la situación particular del ciudadano. Es por ello que decimos que el objetivo principal del contencioso administrativo no es garantizar el apego al derecho de la actividad administrativa, sino proteger los derechos e intereses de los particulares afectados por tal actividad. Ello no significa, en modo alguno, que se abandone el control de la legalidad del actuar administrativo. Por el contrario, este siempre será revisado por el juez, pues toda alteración de los derechos que el ordenamiento jurídico reconoce al particular constituye en sí misma una vulneración de la ley que, como tal, debe ser restablecida en protección de los derechos individuales en juego. Tenemos que decir, dentro de las características del proceso contencioso administrativo, en primer lugar tenemos la gratuidad. Una característica que se ha venido implementando con respecto a la última constitución, es decir, la del 99. Anteriormente, en la constitución del 91, la justicia no tenía un carácter plenamente gratuito debido a que cualquier actuación frente a los órganos jurisdiccionales tenía que estar fundamentada o tenía que estar acompañada del llamado arancel judicial, en el cual los usuarios del sistema de justicia tenían que cancelar un pequeño arancel para poder ejercer un determinado acto. Actualmente no se tiene eso y la justicia es gratuita dentro del ordenamiento venezolano. También tenemos el principio de oralidad. Y con esto tenemos que decir que dentro del proceso contencioso administrativo, gran parte de los procesos o pretensiones que se evacúan durante esta o dentro de esta jurisdicción son procesos orales. Orales que también, o mejor dicho, procesos mixtos que empiezan con una parte escrita y terminan siendo llevados mediante la celebración de audiencias para la evacuación de pruebas o audiencias de juicio. Luego tenemos la publicidad. Y esto quiere decir que dentro del proceso contencioso administrativo se celebran audiencias de carácter público. De igual manera, se dictan actos que son de carácter público, como son las sentencias, y los expedientes también poseen un carácter público. Por lo tanto, cualquier persona interesada puede revisar un expediente en sede judicial. Luego tenemos la celeridad dentro de los casos. Y si ustedes los invito a revisar la estructura de del proceso contencioso administrativo dentro de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, pueden ver que los lapsos son bastante cortos, tiene un sistema bastante dinámico, un sistema de audiencias en los cuales se puede participar un poco más que en un sistema completamente escrito. Todo con base a poder dictar o poder celebrar un proceso relativamente corto y de esta manera poder satisfacer aún mejor o una forma mucho más inmediata los derechos que solicita el usuario para que sean tutelados por parte de la jurisdicción. Luego tenemos la inmediación. ¿Y qué representa este principio? La Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa trata de garantizar
que el juez que conoce el proceso sea el mismo desde el inicio hasta el final, que el juez tenga un roce directo con las partes, con las pruebas que se evacúan, para que pueda tener un conocimiento claro y pueda de la situación que genera un conflicto y de esta manera pueda tomar la mejor decisión posible. Por último, tenemos el principio inquisitivo, el cual está regulado en el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Hay una relación o una distinción con respecto a dos grandes a dos grandes ramas del derecho. Por un lado tenemos el derecho civil y el derecho penal. Ambos, el derecho procesal civil y el derecho procesal penal, están fundamentados en lo que es el principio dispositivo. El proceso en el principio dispositivo empieza por las partes. Las partes traen los hechos al proceso, traen los medios probatorios y con base a todo lo que es aportado por las partes, el juez puede llegar a tomar una decisión. No obstante, dentro del proceso contencioso administrativo, la ley especial en la materia faculta al juez para que éste también sea, en cierto sentido, una parte importante dentro del desarrollo del proceso. El juez puede impulsarlo, puede evacuar pruebas, puede solicitar pruebas de oficio, eh, tiene una serie de poderes que, por ejemplo, en materia civil o en materia penal, un juez no tendría. Luego tenemos las características del proceso contencioso administrativo, las cuales son tres, que es un carácter contencioso, tiene un carácter inquisitivo y posee el carácter de no suspensión de los efectos del acto. Con respecto al carácter contencioso, se tiene que decir que un proceso judicial con base a lo establecido bajo los principios de tutela judicial efectiva de la Constitución es un proceso en el cual existen dos partes en conflicto, ¿no? Existen dos partes que tienen intereses contrapuestos. Una parte que tiene un interés que genera un daño en otro y otra parte que necesita que ese daño sea revertido o que sea cesado. Es por ello que se dice que el carácter contencioso del proceso contencioso administrativo se basa en el conflicto entre dos partes con intereses contrapuestos, lo que produce la necesidad de un proceso judicial. ¿Por qué se habla de la necesidad de un proceso judicial? Para evitar la aplicación de la justicia privada por parte de los ciudadanos. Luego tenemos el carácter inquisitivo, como bien se dijo anteriormente, está regulado por el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Y a diferencia de materia civil o penal, el juez contencioso tiene potestades inquisitivas. Volvemos al punto previo. El juez tiene potestad de evacuar pruebas, de oficiar para que sean presentadas pruebas que no fueron aportadas por las partes. Y lo único que le faltaría realmente al juez contencioso administrativo es poder presentar una demanda, pero con el resto de cosas el juez tiene grandes potestades para poder impulsar el proceso de oficio. Luego tenemos el carácter no suspensivo de los efectos del acto. Un acto administrativo es la conclusión de un procedimiento administrativo, es el actuar, es la forma mediante la cual la administración se relaciona con los usuarios. Y ese acto tiene unos efectos, los cuales pueden ser de carácter general o particular y que afectan a un grupo de personas en específico. Este acto, una vez dictado y no siendo recurrido, tiene efectos completamente firmes. No obstante, se puede suspender los efectos de un acto administrativo en vía judicial de dos formas. La primera es por eh, que sea decretado una medida cautelar y la segunda por medio de una sentencia que declare la nulidad o que declare las cesen los efectos de un determinado acto administrativo. Luego tenemos los recursos contenciosos administrativos. Con respecto a los recursos contenciosos administrativos, tenemos que decir que es la forma mediante la cual los ciudadanos actúan en vía de la jurisdicción. Se tratan de pretensiones procesales mediante las cuales los particulares puedan hacer uso de los órganos jurisdiccionales pertenecientes a la jurisdicción contenciosa administrativa, con base a lo estipulado en el artículo 257 de la Constitución Nacional, es decir, con el principio y el derecho de la tutela judicial efectiva, y se trata de procedimientos administrativos previstos en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, como en otras normas que regulan la materia administrativa, como lo es la Ley del Estatuto de la Función Pública o por ejemplo, normas que si bien no vienen a regular directamente la materia administrativa, sí pueden ser ejercidas como acciones dentro del proceso contencioso. Más concretamente, se habla de la acción de amparo constitucional.
Dentro de las acciones o pretensiones que se ejercen dentro de la materia administrativa, la más importante podría decirse que es el recurso de nulidad del acto administrativo, el cual se encuentra previsto en el artículo 76 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Y se trata de una acción judicial interpuesta ante los tribunales de la jurisdicción contencioso administrativa por los ciudadanos, siendo estos únicamente personas naturales o jurídicas de derecho privado, que tienen interés particular y directo con el objeto o pretensión de obtener la nulidad de un acto administrativo, de efectos generales o particulares contrario a derecho. ¿En qué se puede fundamentar este tipo de acciones? Se busca es la nulidad, que el acto deje de tener efectos y esa nulidad puede ser absoluta o relativa. De igual manera, ese interés tiene que ser eh, particular y tiene que ser directo. Particular porque tiene que ser solicitado por un ciudadano. Un órgano administrativo no podría, en principio, solicitar una nulidad de un acto administrativo. Yo digo que es una potestad que le corresponde a los ciudadanos y tiene que ser un interés directo, es decir, tiene que ser reciente. No, una persona no puede solicitar la nulidad de un acto administrativo que fue dictado hace 30 años. Tiene que existir un daño reciente, ¿no? También ese acto administrativo tiene que ser contrario de derecho. En este caso tenemos dos vías por las cuales el solicitante puede irse. Podemos hablar de vicios en el procedimiento administrativo con el cual se dictó el acto administrativo o vicios dentro del acto en general o la forma mediante la cual usted fue notificado. Pero también existen casos en los cuales el acto administrativo se dictó con un pleno seguimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de Protección, Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, pero fue dictado por una autoridad que es manifiestamente incompetente. En esos casos también se podría solicitar la nulidad del acto administrativo. ¿Contra qué tipos de actos se puede solicitar entonces un recurso de nulidad? Contra actos administrativos expresos, siendo estos actos de carácter general o particular, actos que fueron dictados con base a un procedimiento administrativo previo, con las formalidades de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y que constan en físico. Luego tenemos actos administrativos presuntos. Los actos administrativos presuntos son aquellos en los cuales, a diferencia de los primeros, yo no tengo un acta, yo no tengo un escrito o algo que pueda constatar la existencia del acto administrativo, sino que el acto administrativo se logra por medio de una presunción. El caso más emblemático serían el silencio administrativo, el cual es una ficción jurídica mediante la cual luego de un determinado tiempo, sin que la administración se pronuncie, se puede asumir la negativa de la administración con respecto a la solicitud del ciudadano. Luego tenemos los actos administrativos tácitos, los cuales tienen un carácter de complementariedad de actos administrativos expresos. Por ejemplo, una comunicación por parte de un órgano administrativo que viene relacionada con un acto administrativo expreso. Supongamos que existe un acto administrativo y después, por ejemplo, una constancia de residencia por parte de un consejo comunal, el cual por la jurisprudencia es un acto administrativo. Y después ese mismo consejo comunal dicta una comunicación. Esa comunicación sería un acto administrativo tácito, que guarda relación con un acto administrativo expreso, pero que no sigue un procedimiento establecido, un procedimiento previo. Por último, tenemos los actos de autoridad y con respecto a eso tenemos que decir que son actos que no son dictados en principio, que no son dictados por órganos públicos en sentido estricto, pero que por su naturaleza tienen un carácter administrativo y como poseen un carácter administrativo se puede solicitar un recurso de nulidad. Por ejemplo, una universidad, bien sea pública o privada, no tiene un carácter expresamente público, no es un órgano administrativo como tal. Sin embargo, esta puede dictar un reglamento para el manejo interno y ese reglamento puede ser impugnado por un recurso de nulidad frente a la vía jurisdiccional. Luego tenemos la demanda de contenido patrimonial y se encuentra prevista en el artículo 56 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Se trata de demandas cuyo objetivo se fundamenta en una indemnización por daños causados por la administración pública en el ejercicio de su responsabilidad contractual y extracontractual. La administración pública actúa dentro de su espacio geográfico. Esa actuación está fundamentada en relaciones contractuales o en relaciones extracontractuales. Una relación contractual podría ser
por medio de una contratación pública, ¿no? Y en ese caso, la administración está obligada en unas determinadas condiciones. Pero también existen situaciones, por ejemplo, con los servicios públicos, y esos servicios públicos, la administración pública tiene que cumplirlos con base a la Constitución. Pero supongamos que no lo hace y su negligencia la, termina generando un daño en en los usuarios, en los ciudadanos. Entonces termina generando una responsabilidad extracontractual porque no está fundamentada en un contrato, pero sí está fundamentada en una disposición legal. Y frente a ese daño, bien sea por una relación contractual o extracontractual, los particulares, los ciudadanos pueden solicitar una indemnización de contenido patrimonial a la administración por los daños ocasionados en el ejercicio de sus funciones. Luego tenemos el recurso de vía de hecho, el cual se encuentra previsto en los artículos 6, 5 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción. Se trata de una acción mediante la cual los particulares buscan sea declarado el actuar de hecho de la administración y en consecuencia sea restablecida la situación jurídica infringida o lesionada, mas no busca la nulidad del acto o una indemnización económica. ¿Qué quiere decir esto? Como bien se dijo en la acción de nulidad o en los recursos administrativos en general, la administración habla, actúa, se relaciona con las personas por medio de actos administrativos, los cuales tienen que seguir un procedimiento administrativo previo y que tienen que después cumplir con una serie de condiciones, como por ejemplo la notificación del acto, para que pueda ejercer, para que pueda ser válido. Y esas medidas también puedan ser válidas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando la administración actúa de oficio, cuando actúa sin tomar un procedimiento administrativo previo, sin la existencia de un acto administrativo, o que incluso con la existencia de un acto administrativo termina ejecutando dicho acto, pero de una forma totalmente diferente a lo que establece ese acto? Estamos frente a una vía de hecho. Es el actuar de la administración sin tener un fundamento legal previo. Y recordemos que Venezuela se rige por el principio de legalidad. Por eso, cuando la administración actúa sin un fundamento legal, se está actuando en una vía de hecho y esa vía termina lesionando puede terminar lesionando a los ciudadanos. Por lo tanto, frente a esa situación, un ciudadano puede establecer un recurso de vía de hecho frente a la jurisdicción contencioso administrativa. Ese recurso no busca nulidad o no busca una indemnización jurídica, una indemnización económica. Lo que busca es que se cese el actuar de la administración para que no se siga produciendo un daño. Luego tenemos el recurso de abstención o carencia, el cual se encuentra previsto también en el artículo 65 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción. Se trata de una acción mediante la cual el particular solicita a un órgano jurisdiccional, inste a un órgano administrativo a pronunciarse en un determinado caso o cumpla con una obligación prevista en la ley. Supongamos que una persona hace una solicitud ante la alcaldía. Pasa el tiempo y no tiene respuesta. Coloca un escrito solicitando una respuesta, pero tampoco tiene una respuesta. En ese caso, la persona puede interponer un recurso de abstención o carencia para que el tribunal ordene a la alcaldía a pronunciarse, para que cumpla con su trabajo, para que cumpla con sus obligaciones. Luego tenemos el recurso contencioso administrativo funcionarial, y este es el primer recurso que no se encuentra regulado expresamente en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sino que se encuentra regulado en una ley especial, como lo es la Ley del Estatuto de la Función Pública. Es un medio mediante el cual el legislador le concede al funcionario público o al aspirante a la función pública la garantía de sus derechos, puesto que es a través de la querella funcionarial que se hace palpable el ejercicio del recurso contencioso administrativo funcionarial, el cual está especialmente dirigido a la protección y la garantía de los derechos inherentes a la relación del empleo público del funcionario público o al aspirante de la función pública con la administración. ¿Qué quiere decir esto? Se trata de un proceso contencioso en el cual el funcionario público o el aspirante a ser funcionario público solicita que le sean reconocidos sus derechos, porque reconozcamos que cuando una persona ingresa a la administración o está en proceso de ingresar a la administración, posee unas condiciones especiales y esas condiciones especiales no pueden ser plenamente asimiladas a una relación de trabajo, sino que poseen un carácter especial. Por lo tanto, si esos derechos son reconocidos o inclusive son vulnerados,
El mecanismo con el cual éste puede salvaguardar sus propios derechos es un recurso contencioso funcionarial o una querella funcionarial. Luego tenemos el recurso de controversias administrativas, el cual es un recurso interpuesto por un organismo público con el fin de que se determine la competencia en su aspecto positivo o negativo, o cuando un organismo público no cumpla con la obligación por ley a favor de otros organismos. La controversia puede ocurrir entre organismos públicos territoriales o entre autoridades. ¿En qué consiste el recurso de controversias administrativas? Este es el primer recurso que estamos viendo que no es impulsado por un ciudadano o por un particular o por una persona jurídica de derecho privado, sino que es interpuesto por otro órgano administrativo el cual necesita que se dejen claro cuáles son las funciones administrativas, cuáles son las competencias que le corresponde a ese otro órgano y que considera que están siendo usurpadas o que están siendo utilizadas de una mala manera por parte de otro órgano administrativo, el cual puede ser una controversia que puede ocurrir entre órganos públicos territoriales, es decir, que haya una controversia con respecto a las funciones territoriales de entre distintos órganos. Por ejemplo, las competencias que le pueden pertenecer a una alcaldía o a dos distintas alcaldías con respecto a sus funciones y el ámbito de aplicación de las mismas, sería una controversia de carácter territorial. O entre autoridades, supongamos que existe un órgano administrativo. Ese órgano administrativo tiene distintos puestos, pero un funcionario está utilizando las competencias de otro funcionario. Por lo tanto, ese funcionario puede solicitar un recurso de controversia administrativa a los fines de que el tribunal determine de quién es la competencia de sus funciones. Luego tenemos el recurso de reclamo de servicios públicos, el cual es un recurso que es interpuesto por un individuo o por un grupo de individuos con el objeto de restablecer el servicio público. Este reclamo puede estar fundamentado en la omisión de la prestación del servicio o por deficiencia en la prestación del servicio. En este caso, la acción es una acción petitoria y lo que se solicita es la mejora en la prestación del servicio. No se busca una cesación de la prestación del servicio, no se busca una indemnización económica. Lo que se busca es que la administración preste una mejoría en la prestación de sus servicios, de los servicios públicos. Por último, tenemos la acción de amparo constitucional, la cual está regulada en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Y se trata de una acción judicial que tenemos todos los ciudadanos para poder defender la vulneración de un derecho o una garantía de tipo constitucional. Se da por vía excepcional cuando no hay otro medio para defender el derecho que se reclama. El objeto de la acción de amparo es su efecto restablecedor del derecho o garantía constitucional vulnerado. La acción de amparo constitucional es una acción bastante peculiar, debido a que únicamente primero está regulada en una ley especial, como lo es la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. De igual manera, es una acción que únicamente se puede interponer cuando no haya un mecanismo legal que pueda cumplir las mismas funciones. También sobre ella, el usuario tiene que manifestar que se le está siendo violados sus derechos o garantías constitucionales de una forma inmediata. No puede alegar un amparo constitucional sobre un hecho que pasó hace 2 años, debido a que no existe una gravedad inmediata con respecto a su caso y que versa únicamente cuando a las personas se le están vulnerando sus derechos y garantías constitucionales. Por último, tenemos los sujetos del del proceso contencioso administrativo. Tenemos un sujeto pasivo, un sujeto activo y la legitimación para actuar en juicio. Como un sujeto pasivo puede ser los órganos de la administración pública, órganos que ejercen el poder público, entidades prestadoras de servicios públicos, cualquier sujeto distinto a los mencionados anteriormente o que ejerzan funciones administrativas. Entonces, un órgano de la administración pública, esa es la parte más general. Antes de decir eso, tenemos que decir que un sujeto pasivo en materia de contencioso administrativa siempre será la administración o una institución que ejerza funciones administrativas. Entonces, el primero serían los órganos de la administración pública. Luego tenemos los órganos que ejercen el poder público. Con esto tenemos que analizar dos casos concretos, los institutos públicos, los institutos autónomos y los consejos comunales. Son órganos que integran el poder público nacional, pero que no son órganos administrativos propiamente dichos, sino que uno es un instituto autónomo y otro es un consejo comunal.
Luego tenemos las entidades prestadoras de servicios públicos y contra ellos se puede ejercer una acción de reclamo o una indemnización cuando esa mala praxis en la prestación del servicio público haya ocasionado un daño en particular. Y por último, tenemos cualquier sujeto distinto de los mencionados anteriormente o que ejercen funciones administrativas. Por ejemplo, una universidad. Una universidad puede dictar un reglamento, es un acto administrativo y como ese acto posee una naturaleza administrativa, se entiende como un acto de autoridad, frente al cual se puede solicitar un recurso de nulidad. En contraposición tenemos el carácter subjetivo, pero es desde el punto de vista de la parte actora, entendiéndose que puede ser una parte actora en un proceso contencioso administrativo, cualquier persona natural o jurídica, una persona regular o de hecho. ¿Qué quiere decir esto? Una persona irregular o de derecho es una persona, por ejemplo, una asociación, pero que no está legalmente constituida. Sin embargo, a pesar de que no está completamente constituida, no está registrada, puede actuar frente a la vía contencioso administrativa. Luego tenemos los comités, los consejos comunales y colectivos y cualquier forma de participación ciudadana organizada, siempre y cuando se encuentre regulada. Si no, estaríamos hablando de una persona jurídica irregular o de hecho. Y por último, tenemos la legitimación para actuar en juicio, diciendo que están legitimadas para actuar en la jurisdicción contenciosa administrativa todas las personas que tengan un interés jurídico actual. Y recalcamos el interés jurídico actual, debido a que las prescripciones suelen ser un poco cortas en materia contenciosa administrativa. Para poder solicitar un recurso contencioso administrativo tiene que ser un hecho reciente. No puedo demandar la nulidad de un acto administrativo que pasó hace 20 años. Tiene que existir un recurso, tiene que existir un interés jurídico reciente y actual. Sin nada más que acotar, le agradezco por haber prestado su atención en la presente sesión. Quiero hablarles un poco de lo que va a ser la actividad correspondiente a este bloque número 2. Se trata de un mapa conceptual. En el mismo pueden desarrollar dos bloques temáticos. El primero es con respecto a la jurisdicción contencioso administrativa. La primera sesión se encuentra en el módulo 1, es la última parte. Fue también grabada y también cuentan con el material dentro de la página. La base para poder desarrollar eso es la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Sin embargo, los invito a poder revisar cualquier material que consideren de utilidad para poder desarrollar esos puntos. Y el segundo bloque temático es el que se acaba de dar la explicación correspondiente al proceso contencioso administrativo. Pueden hacer un mapa conceptual con respecto a la jurisdicción o pueden hacerlo con respecto al proceso contencioso. No es necesario que lo hagan de los dos. Pueden ser entre uno o lo otro. Y se evalúan criterios como lo es la creatividad, como lo es el material utilizado, como lo es la conexión entre los textos para poder establecer la nota final. Sin nada más que acotar, me despido, estoy al tanto, pueden comunicarse conmigo por medio de la plataforma y les deseo el mayor de los éxitos en la próxima actividad.